Ya, Pau, si ya quieres, Sí, lo de la música es muy entendible porque, de hecho, los internacionalistas tenemos que estudiar idiomas, obviamente. O sea, si estudiamos la carrera, necesitamos manejar idiomas y el oído musical ayuda mucho al aprendizaje de idiomas. Entonces, mm, Claro, ya estamos en vivo, Pau. ok. Hola, buenas noches a todas y todos y bienvenidos una vez más a Erreizando. El día de hoy, 17 de septiembre, el equipo ha preparado un encuentro muy especial con motivo de las recientes fechas patrias, que lleva por nombre Para todo mal mezcal, para todo bien también. México, poder suave y diplomacia cultural. Este nombre cabe mencionar que se lo pusimos ya que pues los refranes son un elemento muy característico de México, ¿no? Y claro, pues el mezcal igual es una bebida que a muchos les gusta. Bueno, pues en el equipo de Revisando voy a empezar con las presentaciones. Tenemos primero a Leonel Campuzano Rivera, quien es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, yo soy Paola Estefanía Villegas Ruiz, igual soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También tenemos el placer y el honor de contar con la compañía de la doctora María Cristina Rosas, quien tiene un gran y brillante currículum, pero por cuestiones de tiempo, pues lo voy a leer muy brevemente. Voy a empezar a leerlo. Bueno, pues María Cristina Rosas es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales, así como doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha realizado estudios de especialización en la Universidad de Uppsala, Suecia, en la Universidad de California en San Diego, en la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Universidad Nacional de la Defensa en Washington, D.C., en la Universidad de Ottawa, en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio y en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Turku en Finlandia. Actualmente es profesora e investigadora de carrera de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es catedrática en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México desde hace casi 3 décadas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido consultora del gobierno mexicano en Ginebra, Suiza, en temas de política comercial. Asimismo, ha impartido cursos y efectuado estancias de investigación en diversas universidades e institutos en Estados Unidos, Canadá, Suecia, Rusia, Japón, Honduras, Uruguay, la República Popular de China, Ecuador, Taiwán, Austria, Alemania, Argentina, Turquía y Brasil, entre muchos otros países. Es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana, al igual que del panel de expertos de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Preside actualmente el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, AC, y ha recibido, entre muchas otras distinciones, el Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en 1993, 1995 y 1997, el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1999 y el Premio Rosario Castellanos en 1993 y 1994, la beca Citibank de Periodismo en Economía y Finanzas. Y bueno, pues también ha participado en innumerables congresos, tanto en México como en el extranjero, y es autora de numerosos artículos en revistas como Ciclos, la Revista de Relaciones Internacionales, la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Metapolítica, Quorum, Comercio Exterior, Revista Española de Estudios Canadienses, Focus Americas, Voices of Mexico, etc. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Alcaldes de México y colaboradora en la revista Etcétera y en el diario estadounidense Río Grande Guardián. También es autora de un centenar de libros sobre las relaciones económicas y comerciales internacionales, estudios sobre seguridad nacional e internacional y las operaciones sobre el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, entre otros. Su libro más reciente es México y la seguridad espacial en el siglo XXI, publicado por el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, AC, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Espacial Mexicana, la Australian Space Agency y la Australian National University.
Asimismo, es comentarista sobre temas de política y economía internacionales sobre diversos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, como 11 Noticias, el Canal 40, TV Azteca, el Canal del Congreso, Radio UNAM, Radio France, Deutsche Welle, Sputnik, CNN y BBC, entre otros. Es estudiosa de muchos idiomas, ya que además de su lengua materna, habla inglés, francés, italiano, sueco, alemán, esperanto, japonés y mandarín. Es estudiosa también de la cultura popular y se declara fan de los Simpson. Le gusta la música clásica, el jazz, la trova y la música latinoamericana. Y entre sus aficiones figuran los bolos, el cine, la gastronomía, la viticultura, tocar el piano, la lectura y la escritura. Ello la ha llevado a estudiar especialidades para sommelier, gastronomía y cultura mexicanas, epidemiología y doblaje. Y bueno, pues como pueden ver, es una persona realmente brillante en todos los aspectos. Y si quieren saber más acerca de la trayectoria de la doctora, los y las invitamos a checar la página web y las redes que ella tiene y que ya también les hemos dejado en todas nuestras redes sociales. Y sin más, pues damos la bienvenida a la doctora. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación también. Y esta noche, como le explicamos en un principio, vamos a hablar un poco de lo que es la diplomacia cultural y el poder suave, claramente con relación a nuestro país, México. Y pues para comenzar, me gustaría empezar hablando un poco sobre los valores culturales y la importancia que estos tienen en México. Para los que no sepan, los valores culturales son aquellos elementos que nos representan a un determinado, bueno, que representan a un determinado lugar a través de las lenguas, de sus creencias, sus costumbres y sus tradiciones, y por lo tanto son los que nos identifican a nosotros como mexicanos ante el mundo. En México hay muchísimos aspectos que nos identifican con el país y que se han transmitido de generación en generación. Por ejemplo, la música es un elemento realmente característico. Principalmente, yo digo que el mariachi y pues la música regional mexicana. Y el arte, por otro lado, también tiene como una gran riqueza cultural, por ejemplo, el arte prehispánico, el arte colonial e incluso el arte moderno. Esto sin olvidar claramente a los grandes artistas que han tenido y tienen todavía importancia en muchos otros países, ¿no? No nada más en el nuestro. Y el buen cine mexicano también es relevante dentro de la cultura, puesto que es admirado no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. Y pues claramente la gastronomía, que es un elemento de lo más conocido y pues también que ha llegado a paladares de todos lados. Estos son solamente algunos de los ejemplos de valores culturales que tenemos aquí en México y pues solamente los digo para especificar que ayudan a que México transmita ciertas cosas al mundo, ya sea estilos de vida o visiones del mundo. Ahora bien, doctora, pues sería muy interesante que nos platique un poco desde su perspectiva cómo es que podríamos nosotros definir a la cultura y por qué es tan importante hablar de ella en México. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, es un placer. Además, en este mes patrio es como que un tema insoslayable. Cultura es difícil de definir porque en realidad hay tantas definiciones como planteamientos de los especialistas, de los no especialistas. La UNESCO tiene definiciones de cultura. Pienso, por ejemplo, en Néstor García Canclini, que también nos provee definiciones de cultura, pero en realidad yo creo que a grandes rasgos podríamos hablar de todos aquellos aspectos que generan las sociedades, que son elementos que las caracterizan, que las identifican, que en cierta forma coadyuvan a la unidad nacional y que tienen que ver con un legado, un bagaje histórico que nos habla de dónde estuvimos para entender de mejor manera dónde estamos y a dónde podemos ir. La cultura ciertamente es importante, no solo para las generaciones presentes, sino para las generaciones futuras. Y en este sentido, su preservación, su cuidado, su fomento, pues forman parte del trabajo que todos como sociedad debemos realizar en aras de fomentar la identidad nacional y también el progreso social
y en todas las demás dimensiones políticas, sociales, etcétera. Evidentemente, la cultura, así como la ha caracterizado la UNESCO, enfrenta un montón de desafíos porque vivimos en un mundo globalizado donde hay ciertas manifestaciones culturales que tienen mayor proyección que otras. Es cierto que México es uno de los países, por ejemplo, con mayor reconocimiento de patrimonio cultural material, y también la UNESCO nos ha distinguido con patrimonio inmaterial. Hace un momento se hablaba de la gastronomía, por ejemplo, la gastronomía mexicana, no toda, lamentablemente, pero sí una parte de ella ha sido distinguida como patrimonio de la humanidad. Y por otro lado tenemos un montón de sitios históricos que también han recibido esta distinción, lo cual no es suficiente, lo cual creo que no alcanza a definir el bagaje cultural de México, pero de todas maneras ayuda a fomentar la presencia de México en la escena internacional, a que se conozca más del país, a que también derivemos orgullo, identidad entre los habitantes de esta nación. Y ya en un plano quizá un poco más comercial, derivar también beneficios turísticos, comerciales, qué sé yo. Esa es otra de las vertientes que también ahora ha sido muy mencionada a propósito de la pandemia, porque uno de los efectos de la pandemia es que le ha pegado mucho al turismo, le ha pegado mucho a todas estas ramas comerciales de los países, porque se han suspendido los vínculos en razón del confinamiento y también el turismo ha sido muy golpeado y, por ejemplo, los museos han sido cerrados y, por ejemplo, los espectáculos, conciertos, el cine. Hay un montón de filmaciones que están pendientes todavía porque pues no hay condiciones en general para reanudarlas. Entonces ha habido muchos impactos al sector cultural en la pandemia y muchos creadores, artistas, en fin, han pedido que se voltee a mirar al sector y sobre todo para apoyarlo, porque cuando vemos esta pandemia, creo que el énfasis se pone más en las actividades económicas más a la mano, la generación de empleo, las pymes, en fin, pero se deja de mirar a algunos sectores como la cultura que requieren apoyos y que lo están pasando muy mal en esta pandemia. Entonces, son algunos elementos que yo quisiera mencionar de momento, así bocajarro. Y por supuesto, estoy abierta a sus comentarios, preguntas, en fin. A grandes rasgos, el tema cultural, si bien es muy, muy importante, tenemos todos estos valores que hemos mencionado, tenemos muchos valores culturales en nuestro país. Hay una estrategia que se llama poder suave o el poder suave y el poder duro, que quisiéramos hacer una distinción en estos dos poderes y por qué es importante, por ejemplo, para México pensar en el poder suave y qué es la diferencia y esto. Claro, con gusto. Muy importante este tema porque el poder ha experimentado cambios, su concepto, el concepto de poder ha experimentado cambios. En la Guerra Fría, por ejemplo, poníamos el énfasis en lo que es el poder duro, es decir, las capacidades militares o económicas, pero nos hemos dado cuenta al paso del tiempo de que hay otro poder que quizá no es tan tangible, pero que es tremendamente importante y que le permite a los países la consecución de sus objetivos fundamentales. Es decir, ahora los países no solo tendrían que pensar en cómo invadir o hacerle la guerra a otro país para promover sus intereses, sino que pueden optar por estrategias de poder suave, por ejemplo, la promoción cultural, por ejemplo, el impulso del aprendizaje de idiomas, por ejemplo, la promoción turística, por ejemplo, la gastronomía, la viticultura, la música, en fin, hay muchos elementos que han permitido a los países posicionarse de manera muy competitiva y muy clara en las relaciones internacionales. Hay países que han hecho del poder suave un leitmotiv
pienso en China. China es un caso fascinante, porque China es un país con mucho poder duro, es un país con armas nucleares, es un país con un ejército muy numeroso, con una economía bollante, incluso ahora en el coronavirus, en esta crisis económica. Es una economía que va a poder responder porque tiene capacidades muy significativas de adaptación a las condiciones actuales. Pero además de eso, China ha echado mano de su poder suave, lo podemos ver con la diplomacia del panda, es decir, esta estrategia de arrendar, porque ya no los regala, arrendar panditas a los países del mundo para conseguir de ellos lo que quiere. Algo que hace mucho China es que cuando, por ejemplo, está negociando algo muy duro, muy complicado, por ejemplo, el acceso al uranio de Australia, y Australia le dice, no, no te puedo vender uranio porque soy aliado de Estados Unidos y Estados Unidos se puede molestar. Entonces China le dice, oye, ¿y qué te parecería tener en tu zoológico de Brisbane un par de panditas? Serías el único país del hemisferio sur en tener panditas y eso te daría una proyección internacional como un país que cuida el ambiente, recordando que eres un país que pues no firmó los acuerdos de París y que eres un país que sobre todo deriva su energía del uso del carbón, entonces te vendría bien proyectarte como una nación ambientalmente amigable y los panditas te pueden ayudar a ello. Entonces, la palabra pandita es como mágica en las negociaciones internacionales. Cada vez que China lo menciona en alguna negociación muy complicada, la contraparte dice panditas y entonces sobreviene la negociación. Así que Australia tiene panditas, el zoológico de Brisbane, le vende uranio a China y es solo un ejemplo de muchos que podemos citar. Recientemente China le arrendó una pareja de panditas a Rusia para sellar la hermandad y la comunión de intereses que actualmente comulgan Rusia, Vladimir Putin, y el líder chino Xi Jinping, algo que no veíamos en mucho tiempo. Y es solo un caso. China también usa, por ejemplo, su idioma, tiene los institutos Confucio para promover el aprendizaje de idiomas y también tiene su medicina tradicional y tiene su gastronomía. Entonces tiene muchos elementos que le ayudan para presentarse ante el mundo como un país amigable, un país que coopera, ahora tiene la diplomacia de los cubrebocas, ha enarbolado una estrategia de diplomacia en salud, donde envía equipo médico de diferentes calidades, por supuesto, pero que le ha permitido posicionarse de manera muy ventajosa, por ejemplo, frente a Estados Unidos, con un Donald Trump que ha perdido la oportunidad de liderar el esfuerzo internacional para enfrentar la pandemia, que ha despotricado contra la Organización Mundial de la Salud y que incluso ha sembrado serias dudas respecto a la capacidad que tiene su gobierno para enfrentar la pandemia en el propio territorio estadounidense. Ante eso, China dice, bueno, pues yo envío cubrebocas, envío respiradores, envío medicamentos, estoy trabajando en la vacuna. China incluso dijo en la reciente Asamblea Mundial de la Salud en mayo que estaba elaborando una vacuna que iba a ser patrimonio de la humanidad, que le iba a regalar a la humanidad. Eso es poder suave. Francia es otro ejemplo de poder suave, su turismo, su gastronomía, el idioma francés, su cinematografía que es espectacular, que no es tan costosa como la de Hollywood, pero que es tanto o más efectiva que la de Hollywood, la viticultura francesa. Cuando hablamos de vinos es imposible no pensar en la viticultura francesa. Es otro ejemplo de poder suave. España es otro caso también. Su gastronomía, su turismo, es el tercer país que recibe turismo a nivel mundial y lo ha explotado a partir de la imagen de una nación mediterránea, una nación donde te lo puedes pasar bien. Le ha ido muy bien, por ejemplo, cuando promueve turismo respecto a los países del norte de Europa que son fríos, que son hostiles en invierno, en fin. Entonces tenemos muchos casos de países que usan su poder suave para posicionarse en las relaciones internacionales de manera ventajosa y que les permite también cerrar tratos y promover sus intereses en el mundo. Así que creo que tenemos mucho que aprender de todos estos países y de otros más que no he mencionado, ciertamente. Y de hecho, también es muy común ver a países que incluso regalan plantas, ¿no? Enteras de sus propios países como signo de una diplomacia cultural hacia otros
hacia otros países. También, por ejemplo, en diversas producciones, como hablábamos, cine, que también como que se va metiendo lentamente con todas esas características, ¿no? De esos países en otros. Acá lo interesante es cómo el poder duro, que México en realidad no es una gran potencia en cuanto al poder duro se refiere, tiene una oportunidad muy clara de aprovechar la parte de poder suave, porque tenemos elementos que nos hacen reconocibles a nivel internacional. Ahorita que estaba mencionando lo de los panditas, a México le llegó hace unos cuantos años un pandita y fue todo un show porque salieron, le hicieron una canción al pandita. Fue una maravilla lo del Pandita. México es uno de esos que recibieron diplomacia de poder suave de China con un pandita. También hemos recibido muchísimo apoyo en este sentido de salud del gobierno chino, y creo que ha sido muy importante, más de frente a nuestra relación con Estados Unidos, por ejemplo. Así es, y de hecho, bueno, el tema de los panditas, justo hace un rato lo platicábamos con el director de zoológicos de la Ciudad de México, con Fernando Walsil, en un seminario previo en esta era de webinars que todos tenemos. Y él comentaba todo el proceso mediante el cual México recibió una pareja de panditas donados por el gobierno de Mao en los tiempos de Echeverría, y cómo estos panditas eventualmente se reprodujeron y tuvimos a Towi, que fue la primera pandita, por lo menos fuera de China, que se reproduce en cautiverio, y cómo a partir de ahí hemos tenido la reproducción de estos animales tan queridos, que representan también un triunfo sobre el proceso de extinción de especies. O sea, los panditas representan el triunfo de la conservación de especies, y evidentemente son imagen de la ciudad. Le preguntábamos a Fernando Gual si íbamos a tener más panditas, porque las dos panditas que son hembras, las que nos quedan en Chapultepec, ya son mayores de edad, ya va a ser muy difícil que se reproduzcan, y nos comentaba que está en tratos con China, el gobierno de la Ciudad de México, para negociar los términos de nuevas panditas, lo cual nos dará mucho gusto, porque evidentemente México y China tienen una relación bastante cordial, más ahora porque, digamos, Donald Trump nos ayuda mucho en términos de que es tan poco cooperativo, es tan torpe en el manejo de la pandemia, que otros ven la oportunidad y dicen, caray, pues vamos a cerrar tratos con México, vecino de Estados Unidos, un socio fundamental de Washington, de Donald Trump, y creo que por ahí se pueden generar algunas situaciones muy ventajosas para nuestro país. Y bueno, abordando un poco en lo del poder, me parece como ciertos valores culturales de los cuales se debe echar mano para generar una estrategia de poder suave, ¿no? Por ejemplo, la propaganda que hacen algunos famosos, como lo es Yalitza Aparicio ahorita, relación a eventos tan importantes como lo son la Guelaguetza, en donde claramente existe valor cultural de Oaxaca, pero se transmite hacia el extranjero a través de los medios de comunicación, y claro, desde un gran representante de Oaxaca, ¿no? Bueno, el gran representante de Oaxaca que tiene como el poder de transmitir todas esas costumbres. Y otro ejemplo que se me ocurre en este momento es el doblaje, que es un tema que habla usted, Dora, en su libro sobre los Simpsons, sátira, cultura popular y poder suave. Cómo el doblaje ha hecho que bastantes películas o series, como en este caso son Los Simpsons, se ha mexicanizado tanto a través del humor, y ahora México e incluso América Latina se sientan tan identificados con este tipo de producciones, a pesar de que son extranjeros, tienen un toque de humor mexicano a través del doblaje. Y bueno, pues con base en los valores, creo que se podría decir que se han generado estrategias de poder suave, en donde México se ha reconocido en el extranjero, y claro, en donde se han conservado como ciertos elementos de la cultura mexicana, como lo son doblaje y eventos importantes, como la Guelaguetza que mencioné. Elementos que también son muy relevantes, al igual la gastronomía, el arte, la música, tanto de mariachi como la música regional.
Y pues pasando a otro aspecto de esta charla, me gustaría preguntarle entonces, de su punto de vista, ¿qué es la diplomacia cultural? Creo que se corta, no le escuché bien la pregunta, si la pudiera ¿Cuál es repetir. la diplomacia cultural? ¿Qué es la diplomacia La cultural? diplomacia cultural, muy bien, muchas gracias. La diplomacia cultural es una parte de la diplomacia que consiste en utilizar el bagaje cultural de un país para la promoción, el posicionamiento de este país y la consecución de los intereses particulares de este país. Es muy interesante el tema porque México, por ejemplo, ha tenido como diplomáticos a escritores y artistas y demás, y mucha gente cree que eso per se es diplomacia cultural. Yo creo que la diplomacia cultural es más que tener a Octavio Paz en la embajada de Nueva Delhi, ¿no? Porque no necesariamente el tener a Octavio Paz en la embajada de Nueva Delhi posiciona a México a partir de su cultura la agenda política o diplomática que se pueda tener con India. No, yo creo que es bastante más complejo que eso. Está muy bien designar escritores, pintores, en fin, como diplomáticos, pero yo creo que la diplomacia cultural necesita un plan. La diplomacia cultural también ha cambiado, porque antaño la diplomacia era un oficio de los diplomáticos, es decir, de personal que se formó para las artes de la diplomacia. La diplomacia es poder suave, ciertamente. Pero ahora observamos que hay diplomacia que ejercen personas que no son diplomáticos de profesión, personas que no se formaron como diplomáticos. Hace un momento Paola mencionaba el caso de los actores de doblaje. Los actores de doblaje en modo alguno son diplomáticos, en modo alguno hicieron la especialidad o se formaron en el Instituto Matías Romero de la Academia Diplomática Mexicana. Sin embargo, ellos cumplen funciones de embajadores culturales de México. ¿Por qué? Porque el trabajo de doblaje que venían haciendo ha sido de tal calidad que eso ha permitido posicionar a México entre los países de habla hispana, en particular en América Latina y el Caribe. Pero también la diplomacia la hacen otras celebridades. Carlos Slim, que es un empresario muy acaudalado, hace diplomacia. Lo estamos viendo ahora con la gestión que está teniendo con México, Argentina y AstraZeneca para la famosa vacuna contra el coronavirus. Y también tenemos a Bono, uno de los casos que más se ha estudiado a propósito de cómo las celebridades hacen diplomacia es lo que se conoce como bonoización de las relaciones internacionales. Es decir, como las celebridades como Angelina Jolie, como Brad Pitt, en fin, como Bill Gates, en fin, personalidades renombradas en distintos ámbitos de la vida de las sociedades, se posicionan de tal manera que su opinión importa e importa mucho y establecen agendas de diplomacia. Así que la diplomacia cultural, pues, es bastante más compleja. Ahora no solo la ejercen diplomáticos. Aquí quizá el reto más importante para los países es ver de qué manera aprovechan la diplomacia cultural de sus connacionales. Pienso, por ejemplo, en el caso de Angelina Jolie o de otras figuras públicas de Estados Unidos que de repente se posicionan a favor de darle recursos a los refugiados, al ACNUR o a UNICEF, pero también opinan en contra de Estados Unidos. Entonces, muchas celebridades no necesariamente trabajan a favor del interés del Estado al que pertenecen o del que son connacionales. Y ese es un gran reto, porque sí hemos visto un montón de celebridades que despotrican, por ejemplo, celebridades estadounidenses como Sean Penn. Recuerdo mucho a Sean Penn cuando él hizo una declaración respecto a la invasión de Estados Unidos contra Irak en 2003. Y literalmente dijo que George W. Bush era un imbécil. Entonces ahí podemos ver un caso donde Sean Penn, aunque es estadounidense, no comulga con la política exterior del gobierno estadounidense y esto puede crearle problemas al gobierno estadounidense, ¿no? Y en México también tenemos un montón de casos en esa dirección, como también en Argentina, como también en Brasil, en fin, en muchas partes del mundo. Entonces, diplomacia cultural ha cambiado, no solo la diplomacia cultural promueve o posiciona a los países, puede haber opiniones de personas que tienen una gran ascendencia en los temas culturales y que son contrarias a los intereses de los países de los que son connacionales.
Si pensáramos en la diplomacia cultural, el posicionamiento que busca un estado tener frente a otros estados para aprovechar estos valores que tienen, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de tomar, por ejemplo, valores muy específicos? Porque, hombre, toda la identidad nacional no es solo la Guelaguetza, o toda la identidad nacional no Claro, solo son los viejitos de Michoacán, o solo la comida. claro. Tenemos muchos valores culturales, y entonces, ¿cuál es la ventaja y desventaja de tomar algunos de estos valores para construir sobre ello nuestra diplomacia cultural o la estrategia de poder suave? Bueno, es muy difícil porque, por ejemplo, la gastronomía mexicana, pero no toda, es patrimonio de la humanidad. O el Día de Muertos, sobre todo la tradición de Michoacán, es patrimonio cultural, pero hay otra serie de festejos, otra serie de ritos y demás que no forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, pero que están ahí. Y yo creo que el problema es explicar qué nos identifica, qué es aquello que llamamos cultura y con lo que nos sentimos identificados. A mí me parece que esto puede dar lugar a un debate interminable. A mí me llama mucho la atención lo que pasó con Coco y con Spectre, dos producciones de Hollywood. Bueno, Spectre la hacen los ingleses, es James Bond, pero es muy interesante el efecto que tuvo en México, porque cuando veíamos al 007 caminando por el centro de la Ciudad de México, ataviado con el atuendo del Día de Muertos, mucha gente dijo, ay, qué bonito se ve eso, ¿por qué no hacemos un desfile de Catrinas? Pero aquí lo interesante es que el desfile de Catrinas vino después de Spectre, ¿no? O sea, ese fue el punto detonante para que dijéramos, ay, mira nuestra cultura y nuestro Día de Muertos, qué bonita tradición, hagamos desfile de Catrinas. O con Coco, que ganó cualquier cantidad de premios, desde la canción de Natalia Lafourcade hasta la propia producción, que es maravillosa, el guitarrista o el fabricante de guitarras de Paracho, que se llevó, ¿cuánto le dieron? $20,000 por diseñar la guitarra de Coco. Qué padre que haya ocurrido todo eso, pero yo no sé hasta dónde nosotros somos, no sé si decir malinchistas, o sea, en el sentido de que hasta que lo vemos retratado en otras latitudes, cuando vemos el posicionamiento de México en Espectre, cuando vemos el posicionamiento de la cultura mexicana en Coco, es cuando decimos, caray, eso es lindo, eso nos identifica, eso es importante. En fin, yo escuchaba a Eugenio Derbez en la entrega de los Óscares y decía, viva México, pero ¿eso nos identifica o qué es lo que pasa? Porque siento que a veces no miramos lo que tenemos. Y creo que tendríamos que trabajar más en este sentido. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo educativo en nuestro país, ¿sí? Y el otro aspecto que lo mencioné en el inicio de esta entrevista es que en realidad hablar de cultura mexicana es muy osado. Yo creo que tenemos culturas, muchas culturas en México, y la Guelaguetza y Yalitza Aparicio representa un sector muy pequeño de lo que es la cultura de Oaxaca, ¿no? Y el mole negro de Oaxaca es una parte muy pequeña de la gastronomía de Oaxaca. Yo creo que México es rico en expresiones gastronómicas, en expresiones musicales, en el diseño de vestuarios, ¿no? Digo, el traje de la tehuana es una cosa espectacular, pero tenemos otros trajes típicos que son hermosos en diversos estados de la República y que quizá no reciben la misma atención o no están posicionados como el traje de la tehuana. El punto es que hay muchas culturas y no las estamos mirando, solo miramos aquello que trasciende y generalmente lo miramos cuando otros fuera de México ponen el acento en ello. También lo que llega a pasar, creo, es estos valores se súper especializan, y de cierta manera cuando un estado toma ciertos valores pueden perder la parte emocional, la parte rica de... Pienso en la Guelaguetza, ¿no? La Guelaguetza fue algo que de repente se hizo una campaña muy importante, es una de las campañas más importantes de promoción turística que se han hecho en este país, y de repente ya las personas decían, es que no puedo disfrutar de una fiesta de mi propio estado porque de repente pues llega el gran estado y entonces toma todos estos valores, ¿no? Y los exporta
especificidades, textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también creo que ahí pueden estar estos riesgos de tomar ciertos valores identitarios para crear esta estrategia, ¿no? Y Como el tanto como que Cervantino sirve también, de... que es todo un evento formidable que pues amparado, por supuesto, en todo el bagaje cultural del estado de Guanajuato, pero que al final termina en una borrachera para los que asisten. O sea, yo creo que se tergiversa sensiblemente el sentido de estos elementos identitarios que no son únicos, pero que son destacados y que quizá llevados de mejor manera nos podrían posicionar. Me acuerdo mucho de Yalitza Aparicio cuando recién era la superestrella por Roma de Cuarón y resulta que ella iba a asistir a la Guelaguetza, pero alguien difundió que ella iba a bailar en la Guelaguetza. Bueno, ella, recuerdo un Twitter muy famoso de ella donde decía, oigan, yo no sé bailar, están difundiendo que voy a bailar en la Guelaguetza, no es cierto, yo voy a ser asistente y simplemente voy a apoyar el evento, pero, o sea, hay gente que también malamente se monta en este tipo de expresiones culturales para otro tipo de beneficios. Entonces, eso es muy lamentable, ¿no? El lucro sobre la cultura, cuando en realidad la cultura persigue fines más nobles. Además, con que bien de una manera u otra, por ejemplo, la Guelaguetza en un principio era claramente una celebración en el pueblo, o sea, en el mismo pueblo. Claro. Y ahora incluso ya celebra en un auditorio, o sea, ya es más grande, entonces como se pierde todo ese sentido de una u otra manera que se tenía como una celebración más tradicional y ahora es en un auditorio dedicado especialmente a la Guelaguetza, en donde ya también vende todo, como que te meten otras ideas diferentes a tradicionales. Sí, es muy lamentable, se comercializó. Yo creo que tenemos que regresar a lo más auténtico. La Guelaguetza, por supuesto, es un espectáculo formidable, pero qué bonito sería si esto permitiera posicionar a la cultura mexicana, a las actividades culturales del estado de Oaxaca, que no solo son Guelaguetza, tiene su gastronomía, tiene su música, tiene sus zonas arqueológicas, que son formidables, Monte Albán y Mitla. Y mucha gente olvida todo esto por el simple placer de presenciar el espectáculo de la Guelaguetza, pero ciertamente se ha comercializado y sí se ha perdido mucho la esencia de lo que debe ser este espectáculo. Y Le ha bueno, pasado al doctora, Cervantino y le está nos pasando a muchas comparten todo lo que actividades. hemos hablado durante esta charla acerca de pues, el poder suave, la diplomacia cultural. ¿Cuál sería para usted el panorama que se reconoce en la actualidad en términos de poder suave y de diplomacia cultural en México? Es decir, ¿usted piensa que se ha hecho un buen trabajo por parte de la política mexicana? ¿Qué es lo que se debería de cambiar? Yo creo que no hay una estrategia en México para posicionar a México en el mundo a través del poder suave tan enorme, tan vasto, tan diverso que posee. Vimos que en el inicio de esta administración se puso fin, por ejemplo, a la promoción turística, desapareció el programa o querían desaparecer el programa de pueblos mágicos, creo que al final decidieron dar marcha atrás a esto. Pero lo cierto es que le han endilgado a nuestras representaciones diplomáticas la tarea de hacer la promoción turística. Y me estoy temiendo que ahora con toda la crisis económica que estamos enfrentando, se va a austerizar, si se puede usar esta palabra, aún más el presupuesto para la promoción cultural. No somos Alemania, a mí me encantaba ver lo que hizo Angela Merkel en plena pandemia, cuando dijo que la cultura formaba parte de la canasta básica de los alemanes y que hoy más que nunca el mundo necesitaba cultura y entonces dispuso un apoyo millonario para escritores, cineastas, creadores, concertistas, etcétera. Precisamente porque sí, necesitamos cultura, porque la cultura satisface necesidades hasta espirituales del ser humano. Y en México, en cambio, se estaba discutiendo, digo, afortunadamente del Toro, Cuarón
y González Iñárritu lo pararon porque protestaron, pero estaban discutiendo en el Congreso cómo quitar el apoyo, que es bastante magro, a la producción cinematográfica de nuestro país. Ya ha habido otras iniciativas, digo, hay que esperar la miscelánea fiscal, pero evidentemente se está buscando castigar mucho al sector cultural porque no se le ve como algo importante, no se le ve como algo que verdaderamente pueda ayudarnos para fomentar la identidad nacional, la cohesión nacional, y mucho menos como algo que pudiera tener repercusiones positivas en otros ámbitos de la vida económica, comercial del país. Entonces es muy lamentable. Yo creo que México sí tiene elementos para articular una política de poder suave alrededor de su cultura. Tenemos gastronomía, tenemos turismo, tenemos zonas turísticas, tenemos el idioma. Digo, la UNAM hace su parte con todas las sedes que tiene en todo el mundo para promover la enseñanza del español, pero también hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Somos un país de vinos, aunque mucha gente no lo reconoce así, creen que somos cheleros, ¿no? Pero México Sí, produce también. vinos. Recientemente hemos ganado un montón de premios para vinos mexicanos. Se está consumiendo más vino en México, pero sigue siendo una minoría de la población. La gastronomía mexicana no es solo el mole poblano, por favor, es decir, vean lo que tiene, por ejemplo, Yucatán, que es formidable, y en general la gastronomía por estado, si hiciéramos un recuento, una especie de censo de lo que es la gastronomía por estado, veríamos cosas formidables. Yo creo que muchos estados han optado por el sálvese quien pueda. Por ejemplo, esto del Baja Food en Baja California, ha sido muy exitoso, pero ha sido una iniciativa básicamente de empresarios locales, ¿no? Como también la promoción de los vinos de Ensenada es una promoción de empresarios locales. Falta una estrategia que aglutine todos estos pros, todos estos activos que posee México culturalmente y que nos podrían posicionar, pues yo creo que al nivel de China o de Francia, ¿eh? O sea, para mí el ideal de poder suave, de una estrategia adecuada de promoción cultural y de poder suave, es lo que hace Francia. Francia ha logrado meterse en el mundo, a pesar de ser un país que declinó como potencia mundial hace mucho tiempo, pero está muy presente en el mundo por su idioma, por su turismo, por su gastronomía, por sus vinos, por su cinematografía. Porque hay una estrategia clara del gobierno francés para posicionar a Francia en las relaciones internacionales a través de su poder suave. Y creo que México tiene incluso más elementos de poder suave que Francia y obviamente podría articular una estrategia muy exitosa alrededor del poder suave que posee. Nos preguntan en la transmisión en vivo, Luis Andrés González nos pregunta, pensando que muchas veces la diplomacia cultural se basa en las industrias culturales o tiene su base en las industrias culturales, y que México ha tenido un evidente decrecimiento de las producciones audiovisuales, teatrales o incluso literarias, etcétera, etcétera, contemporáneas, digo, por eso hace rato Pau dijo el buen cine mexicano, no queremos aludir a alguien en especial, pero Sí. híjole, ¿no? ¿Cómo crear entonces a partir de este escenario que nos proponen, donde la cuarta transformación y la austeridad nacional pareciera que van en detrimento de algunos valores importantes para México, y entonces cómo generamos una base real para poder gestionar nuestra cultura hacia el exterior, para podernos posicionar? Porque sí, también comparto la idea de podríamos ser una potencia cultural como lo es Francia, por ejemplo. O más que Francia. La realidad es que creo que ha fallado mucho la visión de las autoridades sobre la promoción cultural, porque digo, es cierto que en el gobierno anterior teníamos ProMéxico y que era muy costoso y que había corruptelas y que muchos acusaban, pues nos cuesta mucho para lo que produce. Pero lo cierto es que ProMéxico tenía recursos para la promoción de la imagen de México. Los países tienen que gastar en imagen, así como las empresas gastan en imagen, así como Pfizer, como Lancôme, etcétera, gastan en imagen, es un porcentaje importante de su presupuesto. Los países también tienen que gastar en imagen porque estamos en un mundo, estamos en un contexto de relaciones internacionales donde corremos el riesgo de volvernos irrelevantes muy rápido, ¿sí? Ahora, México tiene muchos elementos a su favor y puede contener esta irrelevancia, pero hay que trabajar. Ya no tenemos ProMéxico, de acuerdo.
Pero tenemos todo el tema este de industrias culturales. Uno de los últimos números que produjo la revista Negocios de ProMéxico lo coordiné alrededor del tema de las industrias culturales y hablábamos, por ejemplo, de la cinematografía mexicana, del buen cine mexicano, de la animación en México. En México se hace formidable animación, nadie lo voltea a ver, pero la hacemos a un costo verdaderamente competitivo respecto a lo que cuesta hacer animación en Hollywood, por ejemplo. Hablábamos también del doblaje en ese número de esa revista y hablábamos de un enorme potencial que tiene México para las industrias creativas. En este sentido, creo que hemos dependido más de la iniciativa personal de los empresarios, más que de una estrategia gubernamental. Yo creo que tendríamos que avanzar a empatar la estrategia gubernamental con el trabajo de los empresarios. Podríamos hacer grandes cosas, porque México hace grandes cosas aún sin esta coordinación, sin este empate de la estrategia gubernamental y la de los empresarios. Entonces, imaginemos lo que pasaría si empatáramos ambas iniciativas. Y bueno, también nos cuenta Julieta Rosal si el concepto de pueblos mágicos puede entrar en la diplomacia cultural de México. Y pues, ¿qué opina usted sobre los pueblos mágicos? Los pueblos mágicos fue una iniciativa de Vicente Fox, como recordamos, con esta idea de incentivar el turismo, pero también de recaudar recursos que permitieran mejorar la infraestructura y las condiciones de aquellos lugares que fueran designados como pueblos mágicos. Yo creo que los resultados han sido mixtos, a mí me queda un sabor agridulce. Hay una serie de libros que recomiendo mucho que publicó la UAM sobre los pueblos mágicos, se puso a revisar pueblo por pueblo, es recomendable. También tenemos el trabajo que hace en varias publicaciones al respecto. Pero, por ejemplo, Zacatlán de las Manzanas se ha posicionado muy bien. Por ejemplo, Izamal, allá en Yucatán, se ha posicionado bien. Pero luego San vemos Miguel de pueblos Allende. mágicos que no han aprovechado la designación y que, por ejemplo, no tienen infraestructura. Yo he visitado, mi proyecto personal es visitar cada uno de los pueblos mágicos de México y me he llevado una sorpresa porque veo pueblos que sí se pusieron las pilas, que sí crearon infraestructura, que se están montando en el tema de pueblos mágicos y atraen turismo, inversiones y han prosperado bastante al amparo de esta noción. Y veo a otros que ni infraestructura, ni forma de llegar, ni cajero automático, ni nada que nos permita digamos, desear regresar al pueblo mágico que corresponda. Entonces, no ha sido un proyecto, creo yo, que haya generado las mismas sinergias en cada pueblo mágico. Lo iban a desaparecer el proyecto en este gobierno, luego dijeron que no, que ahora iba a responder a lo que cada municipalidad decidiera al respecto, que es poco menos que decirles, resuélvanlo ustedes porque presupuesto no va a haber, eso es muy triste. Pero al final del día creo que es una iniciativa formidable, creo que puso en el mapa del turismo doméstico, del turismo nacional, a un montón de lugares que no sabíamos siquiera que existían. O sea, en ese sentido yo creo que fue formidable, porque por otro lado tenemos el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, San Miguel de Allende es patrimonio de la humanidad, o el centro histórico de la Ciudad de México, o los murales de la UNAM. Esos tienen, digamos, su cartel, tienen su público, pero hay otra serie de lugares que nadie conoce. Izamal, bueno, muchos dicen, ¿y eso qué es? Ah, bueno, pues es un lugar muy bonito en Yucatán, muy cercano a Mérida, que puedes visitar, y es uno de los primeros pueblos mágicos que se creó. Se come Bueno, muy bien aparte ahí. sí, aparte de la gastronomía. Entonces, a eso me refiero. O sea, ¿cómo, por ejemplo, utilizar el tema de Soy Pueblo Mágico para detonar una serie de actividades económicas, culturales, sociales que pueden beneficiar sin duda a la comunidad? En este sentido, creo que todo se ha dejado en manos de la comunidad
Y yo esperaría un poquito más de liderazgo de la autoridad, pero tampoco nos podemos quedar pensando en que todo lo tiene que hacer la autoridad central. Yo creo que algo que nos está dejando esta pandemia es que nosotros tenemos que hacer nuestra chamba, tenemos que buscar opciones y quizá en el tema del posicionamiento de México a través de su poder suave también tenga que recaer esencialmente en mucho del trabajo que hacemos. Pero sí tendríamos que pedirle al Estado, oye, un poco de financiamiento, porque te conviene, te posiciona, te hace notorio en un mundo donde lamentablemente la irrelevancia es un fantasma que amenaza a todas las naciones. Sí. En ese sentido, creo que ya contestó una pregunta que nos hacen por aquí, alguien también de las transmisiones. Con la pandemia por el coronavirus, el COVID-19, el ámbito de la cultura se ha visto bastante afectado mundialmente y México claramente no es la excepción. En este sentido, creo que un poco ya contestó, sí voltear a ver más o menos la autogestión de estos valores culturales, porque creo que a esta administración, digo, no me quiero poner pro cuarta transformación o algo así, pero sí también ha tocado un contexto y una coyuntura muy, muy complicada como país, y obviamente estos espacios, si ya de por sí se habían venido dejando de lado, no se les designaba el presupuesto necesario, en este momento en donde pareciera que no es una prioridad el tema cultural, bueno, pues habrá que voltear a ver la comunidad para ver qué se puede hacer en ese sentido, ¿no? Entonces creo que también eso es muy, muy importante. Eh, Y bueno, una pregunta más. Nos hace Richard Uni, ¿cómo se puede promover la identidad cultural desde la familia y desde la comunidad? ¿Y cómo se pueden aprovechar las redes sociales para poder promover la cultura? Claro, ese es un tema muy importante porque evidentemente hay tradiciones en las comunidades muy peculiares que a veces se pierden precisamente por esta exposición que tenemos en esta globalización en la que nos encontramos a manifestaciones culturales más dominantes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se le preguntaba a Jaime Serra Puche, el negociador mexicano, oiga, México va a tener una cláusula de excepcionalidad cultural como la que tiene Canadá. Canadá se preocupó mucho por el tema de proteger su cultura porque, pues, aunque es un país con raíces francesas, también es un país anglófono y está muy expuesto a las industrias culturales de Estados Unidos. Entonces, los canadienses previamente ya habían trabajado el tema de la excepcionalidad cultural, pero me acuerdo mucho de la respuesta de Serra Puche. Serra Puche decía, no necesitamos una cláusula para proteger la cultura mexicana porque somos una cultura muy sólida. Eh, bueno, cuando vemos en retrospectiva lo que pasó con el Telecán, lo que pasa ahora con el Temec, es que las industrias culturales mexicanas están muy desprotegidas, porque se les trata esencialmente como servicios culturales, ¿sí? Pero lo que es la identidad nacional, las tradiciones nuestras, están muy desprotegidas. Y no parece que educativamente o políticamente se busque incentivarlas, ¿no? Entonces, el panorama es desolador en este sentido. El TEMEC incentiva aquellas actividades culturales de las que se puedan derivar utilidades en términos de propiedad intelectual. Y en México todavía no hemos cuidado mucho el tema de proteger las tradiciones desde la óptica de la propiedad intelectual, que eso también nos podría generar un montón de dividendos, ¿sí? Podríamos cobrar por el uso de imagen de México o de la Guelaguetza o de la música mexicana, en fin, fíjense, una de las cosas que es verdaderamente tortuosa y triste, resulta, y esto yo lo supe hace años cuando se produjo la negociación del Telecán en 1994, resulta que las películas de la edad de oro del cine nacional, sus derechos los posee Ted Turner, el dueño de CNN. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero ver Los Tres García con Pedro Infante o Pepe el Toro, mataron al torito, yo tengo que pagar derechos, ¿sí? Al señor Ted Turner de CNN. Eso me parece una aberración. Y eso habla del descuido de la autoridad para proteger a las industrias culturales. Entonces, eso tendría que cambiar.
Y eso lo tendríamos que haber visto cuando negociamos el TEMEC, pero el TEMEC no tiene un capítulo cultural, únicamente tiene capítulos de servicios. Y cuando se menciona la cultura es en términos de la propiedad intelectual y de los beneficios que otros van a usufructuar de nosotros, como lo de Coco, como lo de Spectre. De hecho, los de Coco querían registrar Día de Muertos, así a ese nivel Sí, bueno. llegaron. Entonces, no se pudo, pero bueno. Queremos ir cerrando si quienes nos ven quieren entender un poco más sobre Poder Suave como herramienta de los estados, sobre lo que hemos hablado de las industrias culturales. La doctora escribió un libro que está por ahí atrás en su estantería, que se llama Los Simpsons, Sátira, Cultura Popular y Poder Suave, en el que la doctora profundiza en las industrias culturales, sobre cómo Estados Unidos va con este gran producto que lleva un poco más de 30 años, tengo entendido, al aire, que es una cosa impresionante, y que en realidad ellos podrían llegar a pensar, los estadounidenses, que sus productos se consumen como ellos los sacan, y en realidad pues no es así. Mucho del trabajo de que se consuman en el mundo, y por lo menos en el mundo latinoamericano, esos productos, es gracias a esto que hablamos, por ejemplo, del doblaje, que es uno de los capítulos que le dedica la doctora en el libro de Los Simpsons, que hay que checar, ya está ahí el libro publicado en nuestras redes también. Nos gustaría que nos contara para finalizar de dónde nació el libro, un poco de qué va, y dónde lo podemos conseguir en tiempos de coronavirus para poder echarle un ojo a este tema. Claro, con todo gusto. El libro, ¿cómo se origina? Bueno, se origina porque yo soy fan de Los Simpsons, soy fan declarada. Ahí pueden ver a Barry Homero atrás de mí y abajo está el libro. Yo soy fan de la serie prácticamente desde que ni siquiera era serie, desde que eran cortos animados en 1987. Simplemente vi los cortos, me atraparon y después se convierte en serie en diciembre de 1989 y efectivamente ya tiene 31 años, es una de las series más longevas. Para la animación es un hito en la historia del mundo, no hay serie que haya podido igualar el éxito de Los Simpson, una serie que se ampara en el uso de la sátira como narrativa para atrapar al público y creo que eso fue muy acertado porque muchos vemos Los Simpson y nos sentimos identificados con los personajes y con el lenguaje que emplean. Pero lo más interesante también es cómo a través del doblaje los hemos hecho nuestros. O sea, yo en esta pandemia y antes de la pandemia recuerdo un montón de memes donde aparecen los Simpson. Hay un meme muy famoso donde Homero destapa una caja que compró, me parece que en Japón, y aparece el virus panda o el virus, no sé si lo compró en Japón o en China, pero aparece un virus que contagia a todo Springfield. Y todo el mundo usa ese meme para hablar de que los Simpson vaticinaron la pandemia en la que nos encontramos. O también, cuando fue electo Donald Trump, hay un episodio del año 2000 donde Lisa se convierte en presidenta de Estados Unidos y le comenta a Bart, bueno, pues soy la sucesora de Donald Trump y todos, ¡oh! Es sucesora de Donald Trump, o sea, desde el 2000 los Simpsons sabían que Donald Trump iba a ser presidente 16 años después. En fin, la genialidad de los guionistas, la inversión que implican los Simpsons, es una serie bueno, cada temporada consta de 22 capítulos y cada capítulo cuesta $5 millones, que es una barbaridad, porque cuando lo comparamos con lo que cuestan las producciones nacionales en México, me acuerdo que hace años cuando se dio a conocer Arráncame la vida, una gran producción mexicana con Daniel Jiménez Cacho y Ana Claudia Talancón y Eugenia León y un montón, lo mejorcito que tenemos de actores y cantantes en nuestro país. Esa producción costó $6 millones y en su momento era la más cara en la industria del cine nacional. Y luego volteamos a ver y los Simpson cuestan $5 millones por episodio. Entonces eso nos da un parámetro de cuánto gasta Hollywood en hacer entretenimiento precisamente para vender su idea de cómo es el mundo a las audiencias internacionales. Ahora, mucha gente acusa que esto es imperialismo y esto yo lo debato en el libro. Sí, claro que es imperialismo, porque no veo yo una industria del entretenimiento tan pujante, tan bollante y tan influyente en el mundo como Hollywood. Sí, pero también para que ese imperialismo se pueda imponer en el mundo y para que pueda ser asimilado, ahí está el doblaje. Y el doblaje es algo que se hace en México para América Latina. Ahora, también hay otros países latinoamericanos como Colombia, Chile, que hacen doblaje y nos dan la batalla. Argentina también.
pero también se hace en Italia, también se hace en Francia, también se hace en Alemania por nacionalismo, porque allá hay legislaciones que hablan de que todo lo que se haga en el exterior tiene que estar doblado al idioma nativo, y entonces por nacionalismo se hace doblaje allá. Acá el doblaje se ha hecho más por analfabetismo, por el bajo nivel cultural de nuestras audiencias, porque mucha gente no quiere leer los subtítulos, mucha gente no habla lenguas extranjeras, es algo de nuestros sistemas educativos, lamentablemente. Entonces se hace el doblaje, pero el doblaje es de tal calidad que nos ha permitido hacer a los Simpson nuestros. Entonces, el libro lo prologa Humberto Vélez, que todo mundo lo ubica como la voz oficial de Homero Simpson, aunque él ya no hace la voz de Homero Simpson, la hizo entre el 89 y el 2005. Después de eso, 2015, perdón, fue 15 años la voz de Homero Simpson. Después de eso, pues hubo un reciclaje de actores y demás. Pero el tema es que el doblaje es una presencia cultural de México en América Latina y el Caribe. Y en el libro hablo de todo este proceso de doblaje que ha llevado a posicionar a México culturalmente en la región. Y por supuesto hablo de la historia de los Simpson, lo que cuestan, quién los hace, cómo los hacen, en fin, el tiempo que toma hacer cada capítulo toma un año, es una edición muy cuidada la de los Simpson, toma mucho tiempo, no es como South Park. South Park se hace de una semana a otra, pero los monos son muy burdos. En cambio, los Simpson son muy cuidados, por eso los costos tan altos. Y lo que tenemos ahora, pues, es una serie emblemática, ya es una serie con la que todos contamos. O sea, es algo que está ahí. Incluso mucha gente ya no los ve, mucha gente que los veía ya no los ve, pero saben que está ahí y que pueden contar con ellos. Esa sensación de que es algo muy familiar para nosotros. Entonces, obviamente yo los invito a conocer esta obra. En esta obra, pues también analizo lo que es la diplomacia cultural, la cultura popular, la relevancia que tiene para Estados Unidos, para México y para otras sociedades. Y si están interesados en adquirir el libro en esta época de confinamiento de coronavirus, pues mándenme un correo, un tweet aquí en Facebook, en María Cristina Rosas, fácilmente me pueden encontrar, o en Twitter, MC Rosas G, también ahí me pueden encontrar y nos ponemos de acuerdo para que puedan acceder a esta publicación. Además se antoja porque pues es una publicación amena, no está pensada solamente para fans de la serie, sino para quienes están interesados en los temas culturales. Y también da mucho en qué pensar sobre el papel de México en todo esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer con nuestra cultura? Podemos hacer maravillas siempre que nos propongamos hacerlo. Y también algo relevante sobre esta serie es cómo fue tan impactante la influencia que tuvieron los niños, que ha pasado como toda el chiste, la sátira que hay hacia otras series, ¿no? Igual son conocidas y de las que he hablado, es de Big Bang Theory. Y pues, también cómo es que la sátira en la animación era inusual antes de que Simpsons se utiliza más, y también ahora como es que varias producciones ya también se hace uso de la sátira, entonces es como relevante. Sí, ahora están promoviendo Duncanville, que es una serie que está apareciendo después de los nuevos episodios de Los Simpson los domingos. Pero lo que sí es muy interesante de Los Simpson es que crearon escuela. O sea, mucho de la industria del entretenimiento que ahora disfrutamos depende o se originó de personas que trabajaron en la creación de Los Simpson, y muchas producciones animadas premiadas, galardonadas, como Ratatouille, como Los Increíbles, han sido creadas por gente que trabajó con Matt Groening en la creación de Los Simpson. Brad Beer, el director de Ratatouille, esta multipremiada película maravillosa, fue creada por este personaje que arrancó con Los Simpson de la mano de Matt Groening. Y, por ejemplo, Big Bang Theory también fue creada
por personal, por talento que emergió de Los Simpson. Así que a Los Simpson les debemos mucho del entretenimiento del que disfrutamos actualmente. Crearon escuela y hay un antes y un después. O sea, después de Los Simpsons se ha buscado emularlos, se ha buscado copiarlos. Han sido imitados, no siempre igualados. Por ejemplo, tenemos Padre de Familia, que muchos consideran el plagio más plagio que existe de Los Simpsons, pero es divertido Padre de Familia, y el propio creador de Padre de Familia reconoce que Padre de Familia no podría existir si primero no hubiesen sido creados Los Simpson. Así que este es un ejemplo de lo mucho que trasciende la cultura popular, no solo en Estados Unidos, en la industria del entretenimiento de Estados Unidos, sino a nivel global. Y como 31 años después seguimos hablando de Los Simpsons y lo seguimos viendo y lo seguimos comentando, aunque sean memes. Aunque sean memes. Entonces, esto es para invitarles, ya las redes de la doctora están en nuestras redes, está la portada del libro para que ustedes también sepan cuál es y puedan ponerse en contacto con la doctora para adquirir uno de estos libros. La verdad es que a mí sí se me antoja mucho leerlo, no lo pude comprar porque pandemia, pero ahora que ya tenemos la oportunidad de poder conseguirlo, pues lo vamos a conseguir para poder entender un poco más de estos temas que sin duda son muy interesantes, muy entretenidos y podemos ver las industrias culturales con unos ojos tal vez no críticos, pero sí un poco más informados de qué es lo que estamos consumiendo, entonces eso lo vuelve muy interesante. Pau, si quieres decir algo. Pues No, bueno, agradecerles pues, mucho la invitación. Creo que Pau iba a hacer un comentario. Perdón, me anticipé. Perdón. sí, pues, ay, es que mi internet se traba mucho, pero bueno, Sí, quería caray. decir que, pues, a mí lo que me llama la atención de los Simpsons tienen una cultura totalmente referenciada, ¿no? Entonces, pues también es interesante todos, pues leyéramos, todas y todas lo leyéramos, pues para pues, saber un poco más de la influencia que ha tenido de esta serie. Y pues les dejamos, como ya dijo Leonel, las redes, en nuestras redes sociales, revisando, les dejamos redes de la doctora para que puedan adquirir el libro y pues que después tal vez lo podamos comentar, ¿no? Y pues también leemos sus comentarios por ahí en la página sobre qué les pareció, si tienen alguna otra pregunta. Agradecemos siempre que nos sigan. La verdad es que esta es una de las que más estábamos esperando. Bueno, yo en realidad no porque esté aquí, sino porque tuve el gusto de tomar clase con la doctora y siempre eran muy interesantes las clases, Igual yo. pesadas, hay que decirlo, pero muy, muy, muy interesantes. Entonces dejamos también ahí sus ligas para que ustedes puedan consultar los otros trabajos que ha tenido la doctora y le agradecemos muchísimo, doctora, que nos haya acompañado, que haya aceptado nuestra invitación y pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, ya saben, aprovechen la cuarentena para leer, pueden disfrutar de este Sí, libro y reflexionar que de sobre algo estos sirve la temas. Pues cuarentena. digo, sí, si vamos a estar en casita, hay que aprovechar el tiempo. Cuídense mucho, no salgan si no lo tienen que hacer y si lo tienen que hacer, ya saben, su cubrebocas. Todo con medida, gente. Todo con medida. Cuídense, muchas Gracias. gracias por acompañarnos a Muchas todas y a gracias todos. a todos y todas por vernos. Sigan. Hasta luego. Gracias. Yo no sé si seguimos al aire o no, según yo ya nos habían cortado.